Este ejercicio lo plantean en Madrid como modelo para la prueba de acceso a la universidad y tiene dos apartados bien diferenciados. Uno que es teórico, que nos dicen que enunciemos la ley de Ampère, y otro que es práctico. Nosotros vamos a enunciar simplemente la ley de Ampère, pero si tienes interés en conocer esa ley un poco más en profundidad, debes picar en la tarjeta que aparece en este instante arriba a la derecha en el vídeo. La ley de Ampère lo que nos decía era lo siguiente: la circulación del campo magnético alrededor digamos, la integral alrededor de un camino cerrado es proporcional a la suma de las corrientes eléctricas que quedan encerradas por ese camino que estamos considerando. La constante de proporcionalidad era la permeabilidad magnética del medio en el que estuviésemos. Brevemente, si tuviéramos varias corrientes, ¿verdad? Aquí hemos pintado 6 corrientes distintas y considerásemos un camino cerrado, por ejemplo este que pintamos en azul, si tomamos un sentido del movimiento dentro de este camino cerrado, que me lo marca esta flecha que tienes aquí, lo que vamos a hacer es poder aplicar esta ley de Ampère. ¿Cómo? En primer lugar, solo tendríamos en cuenta las corrientes que quedan contenidas en el camino cerrado que estoy considerando. Por lo tanto, I5 e I6 no pintarían nada en nuestro, ¿verdad?, cálculo si aplicamos la ley de Ampère. Solamente tendremos que considerar las intensidades 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me dice? Pues que esta circulación del vector inducción magnética por diferencial de L es proporcional, hemos dicho, mu sub 0 a la suma de las intensidades. Para poder averiguar cuál es el signo de cada intensidad, tendríamos que usar la regla de la mano derecha y apuntar con los dedos, ¿verdad?, con los dedos índice, corazón, anular, sobre esta dirección, y el índice pulgar me diría cuáles son las positivas. En este caso, las positivas serían las que van hacia arriba, pues tendríamos que esta circulación va a ser mu sub 0 por el producto de I1 más I2 menos I3 más I4, porque I3 tiene sentido contrario a las otras 3 corrientes. Esto sería el enunciado de la ley de Ampère. Insisto, si necesitas aclararla un poco más, tienes que ir a ver el vídeo que te he mostrado antes. Y nos vamos al apartado B. Nos dicen que tenemos un hilo conductor indefinido que está situado en el eje Z y que tiene una corriente que va en sentido positivo del eje. Debemos calcular la fuerza magnética que va a experimentar un electrón, y esto es importante, que se mueve con una velocidad de 10 elevado a 5 metros por segundo menos 1 en el eje y con sentido positivo. Y lo debemos hacer cuando está en la posición 0, 5, 0. En primer lugar, para poder aclararnos, tenemos que hacer un esquema. Nuestro esquema va a ser este. Este va a ser nuestro hilo conductor, que tiene una intensidad que está apuntando hacia arriba, ¿verdad?, en el eje Z, y vamos ahora a considerar nuestro campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico que genera el hilo conductor va a estar en un plano, que sería el plano XY, que es perpendicular al propio hilo, en este caso al eje Z. Y dentro de este plano lo que vamos a hacer es considerar un punto concreto. Me dicen el 0, 5, 0. Voy a considerar que este punto es el 0, 5, 0. Estaría en la dirección del eje Y. Y sobre ese punto nos han dicho que lleva una velocidad tal que es 10 elevado a 5 metros por segundo menos 1. Esta sería la velocidad del electrón, que además nos dicen que va en sentido positivo del eje Y. Dicho esto, lo siguiente que es, bueno, pues establecer cuál es la dirección, la sabríamos, el sentido del campo magnético. Eso lo hacíamos con la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a marcar cuál es el sentido de giro de nuestro campo. ¿Por qué? Pues porque este dedo, el dedo pulgar, lo pondríamos apuntando igual que la corriente y nos dice que el sentido de giro es este que pinto aquí. Por lo tanto, el vector B sería este que hemos pintado ahora mismo aquí y que también es importante, va hacia dentro de tu pantalla, es decir, tendría signo negativo en el eje de las X. Así que fíjate que ya tendríamos el vector V y el vector B. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a limpiar un poco
y vamos a seguir con nuestro esquema, porque lo siguiente que tenemos que ver es saber cuál sería la dirección y el sentido de la fuerza magnética. Para ello podemos usar la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha que ves aquí, lo que hace es que me dice que debo colocar los dedos como estás viendo, ¿verdad? De manera que el dedo índice tendría que estar representando siempre a la velocidad con la que se mueve la partícula. Los dedos corazón, anular y meñique apuntarían hacia donde está el campo magnético y el dedo pulgar me daría, digamos, cuál es la dirección y el sentido del vector fuerza. Pero en nuestro dibujo es difícil aplicar la regla de la mano derecha. ¿Qué podemos hacer? Si queremos, podemos hacerlo con la mano izquierda, pero, y esto es muy importante y no te puedes liar, si uso la mano izquierda, entonces debo cambiar el vector B y el vector V. Es decir, tendría que poner el vector B donde está el V y viceversa. Fíjate cómo quedaría. De esta manera podría usar la mano izquierda, que parece un poco más cómoda en este caso, pero acuérdate, con la mano izquierda la secuencia sería F, B, I, si quieres, siendo esto la intensidad, en este caso la velocidad del electrón. Si hacemos uso de la mano izquierda y alineamos aquí el dedo, ¿verdad? O los dedos corazón, anular y meñique, tiraríamos hacia dentro de la pantalla con el índice, verás que tu pulgar queda apuntando hacia arriba. Es decir, la fuerza magnética, aplicando esta regla o la regla de la mano derecha, te va a dar exactamente igual, apuntaría, sería, digamos, vertical y apuntando hacia arriba. Pero vamos a ver que el resultado que obtendremos es justo el contrario. ¿Por qué? Y aquí hago un pequeño inciso. La regla de la mano derecha o de la mano izquierda, así con esta rectificación que estás viendo, es válida para cargas positivas. Y ten cuidado porque nos han dicho que tenemos un electrón que se mueve. Es decir, es una carga negativa. Eso va a tener mucha importancia porque me va a hacer cambiar el sentido del vector. No te preocupes que lo vamos a ver un poco más detenidamente. Ya tenemos una idea de cómo quedaría entonces mi vector fuerza. Perpendicular al plano XY, por lo tanto tiene que estar en el eje Z y además apuntaría en principio hacia arriba. ¿Cómo vamos a hacer ahora nosotros el cálculo? Bueno, en primer lugar vamos a calcular lo que sería la inducción magnética, el módulo del vector B. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta, como ya sabías, la ley de Biot y Savart, que me decía que este módulo de B va a ser mu sub 0 por I, siendo I la intensidad del hilo, partido por 2pi y D. D es la distancia que hay desde el punto que he considerado al conductor. Como estaba en las coordenadas 0, 5, 0 y estaban expresadas en metros, pues serían 5 metros. ¿Qué hacemos? Sustituimos. Me dicen que mu sub 0 es 4pi por 10 elevado a menos 7 newton por amperio menos 2. Después tendríamos que tener la intensidad, que son 20 miliamperios, lo que es lo mismo 2 por 10 elevado a menos 2 amperios, y abajo 2pi y la distancia que hemos dicho que eran 5 metros. Se trata de ir cancelando cosas, el 2 de arriba y el de abajo, el pi arriba y abajo, y además teníamos amperio menos 1 y amperio me quedaría, amperio menos 2 y amperio me quedaría amperio menos 1. Cuando hago la operación, obtengo como dato 8 por 10 elevado a menos 10 Tesla. Tesla sé que es la unidad, ¿verdad?, de la inducción magnética y expresado en otras unidades serían newton por amperio menos 1 y por metro menos 1, que es lo que obtengo al haber trabajado correctamente con mis unidades. Pero este es el módulo, la intensidad, que es siempre positivo, se toma siempre en valor absoluto. ¿Cuál es el vector B? Recuerda que hemos dicho antes que apuntaba hacia dentro de tu pantalla, es decir, es negativo, por lo tanto el vector B tendría como módulo 8 por 10 elevado a menos 10, pero yo le voy a colocar delante un menos indicando que está en sentido negativo y el vector asociado que sería I, porque estaría en el eje X. A partir de aquí vamos a irnos a lo que sería la expresión de Lorentz para calcular la fuerza magnética. Recuerda que esa expresión me decía que la fuerza magnética es el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad de la partícula, en este caso del electrón, por el vector inducción magnética. Este producto vectorial hace referencia a lo que hemos dicho antes de la regla de la mano derecha,
¿verdad? O la izquierda si la modificamos. Fíjate cómo lo voy a hacer. Tendríamos un escalar, que es la carga del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 por... Y esto de aquí es un producto vectorial y lo tengo que hacer por medio de un determinante. Monto mi determinante con las tres direcciones I, J y K y voy a poner en primer lugar la velocidad. La velocidad hemos dicho que estaba en el eje Y, por lo tanto sería componente 0 para el vector asociado I, 10 elevado a 5, que es el módulo para la dirección del eje Y, que sería el vector asociado J, y 0 para K. Y después pondríamos el vector B, pero el vector B, por lo tanto tengo que colocar menos 8 por 10 elevado a menos 10. Fíjate la expresión vectorial, hemos puesto antes menos 8 por 10 elevado a menos 10. Estoy indicando, ¿verdad?, que es negativo en esa dirección. Después tendríamos 0 y 0 porque solo tiene componente X. Si yo aplico la regla de Sarrus a este determinante de 3 por 3, bueno, todo es 0 excepto esta diagonal de aquí, que te recuerdo que era el producto de estos tres factores, pero cambiado de signo. Así que me quedaría lo siguiente. Mi carga, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y entre paréntesis pongo el resultado de ese producto cambiado de signo. 8 por 10 elevado a menos 10 newton por amperio menos 1 por metro menos 1, que era lo que había obtenido antes de B, por 10 elevado a 5 metros por segundo menos 1, y me quedaría como dirección K. Fíjate que ahora puedo cancelar unidades, y cuando hago esto, teniendo en cuenta que coulombio es partido por segundo, es decir, coulombio por segundo menos 1 es igual a amperio, y aquí tengo amperio menos 1, ¿verdad? Me van a quedar newton, que es justo la unidad de fuerza, que estoy calculando la fuerza magnética. Así que solo tendría que hacer las cuentas y voy a obtener como resultado menos 1,28 por 10 elevado a menos 23 K, que está expresado en newton. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi vector fuerza magnética, que acabo de calcular, está en la dirección del eje Z, pero de sentido contrario al que yo había supuesto, al que yo había obtenido con mi regla de la mano derecha o de la mano izquierda. ¿Y se debe a qué? A que la carga del electrón es negativa, como consecuencia de que la carga del electrón es negativa. Fíjate que lo que hay entre paréntesis sería positivo, que es lo que me daba mi regla de la mano, ¿verdad? ¿Cómo tendría que representarlo? Pues fíjate, me quedaría representado de este modo en el esquema. Si el ejercicio me pidiera un esquema, no puedo fallar y tengo que pintarlo, en este caso, apuntando hacia abajo. Con esto queda listo el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, danos un like y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.